Es un gozo estar con ustedes en este breve tiempo juntos en la palabra de Dios. Y me gustaría usar este tiempo para abordar una falacia que escuchamos muchas veces dentro del lenguaje cristiano y la iglesia. Es una falacia que nos impide entender cuál es la misión de Dios. Nuestro tema de hoy es la misión de Dios o su misión, mi vida. Y podemos cometer un error desde el principio al pensar que debemos ser parte de lo que Dios está haciendo, ser parte de su misión, y hay algo de verdad en eso, pero a veces tenemos la idea de que vamos a encajar la misión de Dios en nuestra vida, pero debería ser al revés. No encajamos la misión de Dios en nuestra vida, entregamos nuestra vida a la misión de Dios. La misión de Dios no es algo que nos ponemos como un sombrero y decimos, ahora lo tengo, ahora lo hago y después me lo quito y ya no. Más bien nuestro corazón, vida, nuestro todo debe estar rendido a Él. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Y qué nos impide buscarlo de esa manera? Lo veremos en unos minutos. Cuando hablo con jóvenes, hay una pregunta que me gusta hacerles. Y quizás algunos de ustedes ya la han escuchado. Yo les pregunto, ¿qué te apasiona en la vida? Ahora, hago esa pregunta de manera muy específica usando mis palabras cuidadosamente. Uso la palabra pasión porque, en primer lugar, abre la puerta a buenas conversaciones. Uno puede ir en muchas direcciones con esa idea de la pasión en la vida. Además, la palabra pasión, que viene del latín pasio, significa sufrimiento o resistencia. Y esa pregunta tiende a implicar que en realidad lo que estoy preguntando es, ¿por qué estás dispuesto a sufrir? Y eso es lo que la pasión significa en nuestra vida. Porque si tienes una pasión por los deportes, estás dispuesto a sufrir por los deportes. Estás dispuesto a pasar por lesiones, cansancio, incomodidad. Y cuando se trata de Cristo, si no somos creyentes apasionados, tampoco vamos a ser creyentes obedientes. Y veremos eso en un momento. Creo que todos hemos escuchado la frase la pasión de Cristo, porque se llama así, porque se refiere a los sufrimientos de Cristo. Generalmente hablamos de la última semana de su vida y de los padecimientos que atravesó al tomar la ira de Dios en nuestro lugar. Pero quiero hablar de manera práctica acerca de su misión y de tu vida y la mía. Si me conoces, sabes que siempre me predico a mí mismo, pero puedes escucharme también. Al hablar de este tema, esta es la falacia que muchas veces se promueve. Y cuando la diga, algunos de ustedes quizá piensen que suena bien. Puede sonar bien, pero está mal. Está mal bíblicamente, lo creo. Y después de que veamos la palabra de Dios, creo que ustedes también lo creerán. A menudo escuchamos decir, el lugar más seguro en el que uno puede estar es en la voluntad de Dios. El lugar más seguro es la voluntad de Dios. Suena bonito, yo sé, pero no es verdad. El lugar más seguro no es la voluntad de Dios. Es el mejor lugar en el que uno puede estar, pero no es un lugar sin riesgos. Dios nunca pretendió que lo fuera. Nunca dijo que lo sería. Más bien, Él prometió que el sufrimiento y la persecución vendrían sobre los que caminan con Él. Quiero entonces que pensemos bien en qué significa esto, porque debemos reconocer que la pasión no se trata de lo que gritas, de lo que te emociona, sino de aquello por lo que estás dispuesto a sufrir. Abran sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 4 y déjenme leerles unos versículos y luego veremos tres aspectos distintos que sería sabio considerar cuando pensamos en el mundo en el que vivimos, en la misión de Dios y en cómo podemos ser parte de ella. Es algo emocionante y muy liberador. El versículo 12 dice, Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Algunas versiones dicen, ¿cuándo venga sobre ustedes? Y sigue diciendo, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Voy a parar ahí por ahora. ¿Qué vemos acá? Bueno, vemos a Pedro hablándoles a creyentes, a los amados, y también deja muy claro que había una tendencia a sorprenderse
al estar en tiempos difíciles. A veces yo lo digo así. Los cristianos muchas veces se sienten muy decepcionados de Dios cuando Él hace exactamente lo que dijo que haría. O se sienten más decepcionados de Dios cuando lo que sucede es precisamente lo que Él prometió, como las pruebas del fuego, los tiempos difíciles, las pruebas de la vida. Esto nos muestra claramente que no estamos en casa. Si eres un seguidor de Cristo, si de verdad eres creyente, no estás en casa. De hecho, no solo estás en casa, estás en territorio enemigo. Sabemos quién es el Dios de este siglo. Y es interesante cómo, de alguna manera, tenemos esta percepción de que las cosas deberían marchar de acuerdo con el reino de Dios, con su gobierno. Pero la realidad es que Dios está sacando un pueblo de adoradores de toda nación, tribu y lengua, y Él nos recuerda de que este mundo no es nuestro hogar. Él dice, ustedes son peregrinos y extranjeros aquí. En Hebreos capítulo 11, la frase significa literalmente que estos peregrinos no tienen herencia ni parte. Son extranjeros. Me gusta eso, sin parte. Piensa en una empresa. Si tienes acciones, posees parte de la empresa. Lo que está diciendo es, ustedes no tienen parte en este mundo. No es su identidad, ni su hogar, ni su futuro. Pero sí está lleno de propósito. Así que reflexionaremos en esto por unos minutos. ¿Y qué vemos acá entonces? Lo primero que vemos es una promesa, la promesa de sufrimiento. Esta promesa de sufrimiento no está limitada a los escritos de Pedro. Recuerda lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pausa. Esto no es complicado. Mi hija de 6 años puede entenderlo. ¿Qué significa la palabra todos? ¿Qué significa todos? ¿Lo entiendes? ¿Crees que eso no te incluye a ti? ¿Acaso no eres alguien? ¿Acaso no tienes identidad? Todos significa todos. ¿Lo estás entendiendo? No es complicado. Aún así, de alguna manera la iglesia lo ha olvidado. ¿Qué es lo que dice? En verdad, esta es una declaración cierta. Aférrate a ella. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿estás listo? Esta es la promesa. Sufrirán persecución. Amigos, ¿qué tan claro queremos esto? ¿O simplemente prefieres ignorarlo? La única posibilidad, basados en este versículo, en lo que Pedro dice y en lo que Cristo mismo dice en Juan capítulo 15, si a mí me aborrecieron, también a ustedes los aborrecerán. ¡Wow! Ustedes no son de este mundo. El siervo no es mayor que su Señor. La única conclusión lógica es que si estamos viviendo una vida sin persecución, sin sufrimiento por el nombre de Cristo, la conclusión inevitable es que no estamos viviendo piadosamente en Cristo Jesús. Ahora quizás digas, bueno, estás juzgándonos, no, nuestras circunstancias son diferentes. Y bueno, sí, lo entiendo, pero el punto es este, una vida piadosa nunca encajará con el mundo secular. Una vida piadosa nunca estará alineada con la trayectoria del mundo. Si vivimos vidas santas en Cristo Jesús, santificadas como el Señor Jesús habla en Juan 17, amigos, habrá oposición. Y en esa oposición habrá sufrimiento. Y esto es en verdad una promesa. Algunos conocen esta historia, pero hace años, cuando estaba en Níger, estaba allá con mi equipo y, bueno, retrocedamos un poco. En enero del 2015, extremistas islámicos decidieron quemar prácticamente todas las iglesias del país. Y en 24 horas prácticamente lo lograron. Algunas pocas se salvaron, pero la mayoría fueron reducidas a cenizas. También quemaron muchas casas, vinieron a quemar mi casa, pero algunos de mis vecinos lo impidieron, dijeron, él no está aquí en este momento, y los atacantes dijeron que volverían después. Fue interesante porque hubo muchas distintas reacciones en la iglesia. Recuerdo que hablé con un pastor poco después y me dijo, estoy muy agradecido de que nuestra iglesia haya sido quemada. Y yo le pregunté, ¿por qué dices eso? Y él dijo,
¿Piensan lo que habría significado si no hubiéramos sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo cuando todos nuestros compañeros sí lo fueron? ¡Qué hermosa perspectiva! Pero en fin, eso pasó un sábado. El martes de la semana siguiente, yo iba caminando desde mi casa hasta la casa de un compañero de equipo y pasé frente a una de las casas de creyentes en nuestra aldea donde solían tener estudios bíblicos. Cuando los atacantes vinieron a quemar su casa, sacaron todas las Biblias, himnarios y algunos folletos sobre el matrimonio, lo recuerdo. Los sacaron a la calle y los quemaron en una gran hoguera. Miles y miles de páginas de la escritura quedaron esparcidas por el camino arenoso de ese pueblito Cuartier. Y mientras caminaba entre los escombros y cenizas pensaba, ¿de qué se trata esto, Señor? No por qué, sino para qué. Y entonces hice algo un poco extraño. Me agaché y recogí una página de la escritura, lo hice, y estaba medio quemada, y al levantarla, vi la referencia y de inmediato supe lo que era. Era la Biblia en francés y el pasaje era Isaías 43. Y sonreí porque sabía lo que había escrito en esa página. Aunque estaba quemado, era la parte donde Isaías escribe diciendo las palabras del Señor. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel. ¿Y qué está diciendo? Yo estaré contigo. Junto con la promesa de sufrimiento, también hay una segunda promesa ligada a ella. No es solo la promesa del sufrimiento, sino también la promesa de su presencia en medio del sufrimiento. Eso es lo que dice Isaías 43. Él no dice si pasas por el fuego, él dice cuándo. ¿Por qué? Porque va a suceder. Cuando pases por el fuego, pero también dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Su presencia es la promesa. Sí, el sufrimiento y la persecución también son la promesa, pero su presencia es la promesa. No pasamos por esto solos, lo atravesamos en íntima comunicación y comunión, compañerismo con el Señor. Por eso creo que Pablo dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y la comunión de sus padecimientos. Los tiempos difíciles son una invitación a disfrutar de intimidad con el Señor. Y así tenemos esta promesa que Él nos da. Pienso también en Daniel capítulo 3 con Ananías, Misael y Azarías, más conocidos por sus nombres paganos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando entraron en el horno de fuego que el rey Nabucodonosor había preparado, ¿no es fascinante que dice que ni siquiera su ropa olía a humo? No fueron quemados. ¿Pero qué fue lo único que se quemó en el fuego? Nos dice que fueron las cuerdas que los ataban. Lo único que el fuego pudo consumir fue aquello que los ataba. Y la realidad de nuestra vida es que con el sufrimiento va a doler en el cuerpo, definitivamente. Tengo muchos amigos que han sufrido mucho por el nombre del Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que el sufrimiento no puede hacer? Me alegra que preguntes porque el Señor Jesús lo dice en Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo. Sí, ellos pueden destruir el cuerpo. Muchos cristianos hoy están siendo martirizados por su fe, perseguidos por su fe. Están atravesando una agonía extrema por su fe. Pero no teman al hombre que solo puede destruir el cuerpo, más bien teman a Dios, que destruye cuerpo y alma en el infierno. El Señor Jesús habla de cómo Él conoce cada pájaro y cada cabello de tu cabeza. Dios conoce íntimamente cada detalle. Nada lo toma por sorpresa. Así que a la luz de esta promesa tengo que preguntarte, ¿estás viviendo tu vida esperando sufrimiento? ¿Una vida consciente de que eso va a suceder y que eso no es un obstáculo? No lo digo para desanimarnos, sino más bien para recordarnos nuestro propósito y recordarnos que en verdad estamos en una batalla. Por eso, amados, no se sorprendan del fuego de prueba cuando venga sobre ustedes para probarlos. Para probarlos, eso es muy importante porque ¿cuál es el propósito de esas pruebas? Bueno, ese es nuestro segundo punto. Primero tenemos la promesa del sufrimiento, pero ahora tenemos el propósito en el sufrimiento. Leamos versículos 13 y 14. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Qué hermoso es esto. Aquí nos dice específicamente el propósito del sufrimiento.
El propósito del sufrimiento es que la gloria de Dios sea revelada. La gloria de Dios se ve de manera tan majestuosa cuando el mundo dice que esto debería ser lo normal, pero nosotros decimos, no, tenemos una esperanza que va mucho más allá de lo que ven tus ojos terrenales. Por eso una celda de prisión puede ser el lugar perfecto para la adoración. Por eso el martirio no es el final para un creyente, sino una amplificación de la voz del Evangelio que predicó. Miren, hay una palabra interesante que muchas veces no asociamos con el sufrimiento. Pero la palabra de Dios deja muy claro que esta palabra debe estar asociada al sufrimiento. ¿La notaron? Está en el versículo 13. Dice, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. Regocíjense. ¿Regocíjense? Típicamente en esta parte es que comenzamos a orar para que los sufrimientos se vayan. Nuestro querido hermano está pasando por una prueba de fe, tiene una adversidad en su vida y oramos para que sean librados de ella. Y no digo que está mal, pero ¿puede ser que Jesús realmente tenía razón con lo que dijo? ¿Puede ser que la palabra de Dios enseñe que esto es una plataforma para la gloria de Dios y no un obstáculo? Puede ser que precisamente porque estás viviendo piadosamente en Cristo Jesús, el sufrimiento ha llegado. ¿Realmente quieres orar para que se vaya? O quizá esta es la oportunidad para que el mundo conozca al Señor. Uno de mis buenos amigos estaba trabajando en una nación muy cerrada de África del Norte y tenía hijos y un día, cuando iba a su lugar de ministerio, fue asesinado a tiros en la plaza. Ese es un lugar donde muy pocas personas siguen al Señor Jesús. Pero qué hermoso. Gracias a la sangre de ese mártir derramada en esta nación de África del Norte, hoy hay una iglesia creciendo en ese sitio. En la misma plaza donde fue asesinado hay una placa que dice en inglés, árabe y francés, Dios es amor. Un mensaje completamente opuesto al Dios que se predica en esas naciones. Mira, la realidad es que el sufrimiento no es nuestro enemigo, sino que lleva a la expansión del Evangelio. Siempre lo ha hecho. ¿Qué dice el Señor Jesús en Juan 12, 24 al 26? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y este es el privilegio que tenemos. Tenemos el privilegio de que ni siquiera la muerte sea una amenaza. De hecho, la muerte podría ser la mayor herramienta, el mayor vaso para que Dios sea glorificado a través de tu vida. Y esto debería cambiar no solo la forma en que morimos, sino la forma en que vivimos. Porque ¿qué está diciendo aquí? Regocíjense en la medida en que son participantes de los padecimientos de Cristo. Y otra vez, ¿por qué dice Pedro esto? Porque él escuchó a Jesús decirlo. Son las mismas palabras que Cristo habló desde aquel monte cuando dio el sermón del monte, las bienaventuranzas. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús habla de cómo se ve la vida bendecida? Es interesante porque hoy cuando alguien dice Dios te bendiga, no creo que realmente lo digan en serio. ¿Y por qué digo eso? A mí me gustaría que me aclararan, ¿quisiste decir Dios me bendiga o Dios me maldiga? Estoy confundido, porque en Lucas 6 el Señor Jesús dice, hay de ustedes los que ahora están saciados, hay de ustedes los ricos, hay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes, hay de ustedes los que ahora se ríen. ¿Eso es una maldición? En cambio, Él dice, bienaventurado, bendecidos los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bendecidos los que lloran, porque serán consolados. Bendecidos los mansos, porque heredarán la tierra. Bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bendecidos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bendecidos los de limpio corazón, porque verán a Dios. Y luego lo intensifica más. Termina con una doble bienaventuranza o bendición, como si una no fuera suficiente. Él dice, bendecidos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bendecidos cuando por mi causa los vituperen, persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense en gran manera. ¿Por qué?
porque su galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. No eres el primero que pasa por esto, ni serás el último. Él dice, gócense y alégrense en gran manera. Cuando pensamos en su misión y mi vida, déjame animarte. Tienes que morir antes de ir. En otras palabras, cuando nos rendimos a su misión, reconocemos que este es un viaje sin regreso. Y el último capítulo es para siempre con el Señor. El último capítulo es cara a cara con Cristo, mi Salvador. El último capítulo es, y la muerte no será más. El último capítulo es, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amigos, ¿hemos perdido de vista que no fuimos llamados a estar seguros? ¿No fuimos llamados a estar cómodos? ¿No fuimos llamados a vivir una vida fácil? ¿No fuimos llamados a cumplir nuestras expectativas? Fuimos llamados a un camino de obediencia, a caminar con el Señor. Pero así como hay una promesa de sufrimiento y así como hay un propósito en el sufrimiento, también tenemos el poder en el sufrimiento. ¿Y cuál es ese poder? Mira el versículo 14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, ¿listo? Dichosos son, dichosos, bendecidos. Eso es lo que Jesús acaba de decir en Mateo 5. Es una repetición. Si son insultados por el nombre de Cristo, son bendecidos porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Creo que hay una distinción importante que debemos hacer. La realidad es que en este mundo todos sufren de una u otra manera. Algunos pueden tener sufrimientos comparativamente menores, pero estoy agradecido de que nuestro Dios no hace comparaciones y que Él se preocupa por mi hija cuando se raspa la rodilla y se preocupa por nuestros hermanos que son quemados en la hoguera por el Señor Jesús. Él se preocupa por nuestro sufrimiento. Pero la realidad es que si vives en este mundo lo suficiente, vas a experimentar muchos de los efectos del pecado en tu vida, los efectos de la caída. Pienso en mi propia vida, pienso en haber batallado contra el cáncer. Algunas personas dirán, bueno, esa es la cruz que debes cargar. Y no, no lo es, esa no es mi cruz, y te voy a explicar por qué no. Yo he tenido cáncer, pero ¿acaso a los incrédulos no les da cáncer? Claro que sí. Al mundo le da cáncer, a los yemeníes les da cáncer, a los saudíes les da cáncer, a los franceses les da cáncer, a los americanos les da cáncer. Los cristianos les da cáncer, a los budistas les da cáncer, los musulmanes les da cáncer. ¿Ves el punto? Esa no es mi cruz. Cuando el Señor Jesús dice en Mateo 16:24, les habla a todos y dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese negarse a sí mismo es clave. Nota que no dice autonegación. La autonegación sería, bueno, quiero bajar 5 kilos, entonces no voy a comer helado. Me voy a negar a mí mismo. Eso es autonegación. Es negarte de ciertas cosas. Pero ¿qué es negarse a sí mismo? Es rendición. Entregarme al Señor Jesús y decir, tu camino, no mis derechos. No tengo derechos, más bien mi vida es tuya. Eso es lo que dice Colosenses 3:3. Ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Pero entonces, ¿por qué esta no es mi cruz? Porque una cruz no es algo que se carga por accidente. Hay una intencionalidad. Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es complicado. Mi hija de 3 años, Sage, si yo le mostrara a alguien cargando una cruz y le preguntara, ¿qué va a pasar con esa persona? Ella diría, la van a matar, la van a crucificar. No es lenguaje confuso, críptico, no es un misterio, es obvio. Si alguien está tomando su cruz, va a ser crucificado. ¿Qué dice el Señor Jesús? Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Es una decisión deliberada. ¿Yo escogí tener cáncer? No. ¿Algunos de ustedes escogieron perder su trabajo? No. Y así hay muchos ejemplos de cosas terrenales que le suceden a creyentes e incrédulos. Es parte de la vida. Pero a veces la misma situación puede tomar 2 rumbos distintos. Por ejemplo, mi tío era un artista gráfico en California muy talentoso y en su empresa él era uno de los artistas principales.
bastante reconocido, pero un día algo cambió. La compañía adoptó nuevas políticas y comenzó a exigirle que produjera ciertos diseños que promovían principios totalmente antibíblicos, que se burlaban de la santidad. Y él dijo, soy seguidor de Jesús, no puedo hacer eso. Y la compañía le dijo, bueno, o lo haces o pierdes tu empleo. Y él dijo, entonces pierdo mi empleo. En ese caso, eso sí es tomar tu cruz. ¿Por qué? Porque perdió su trabajo precisamente por ser seguidor de Cristo. ¿Yo tuve cáncer por ser seguidor de Cristo? No, tuve cáncer porque mi cuerpo se está deteriorando. Entonces, esta es la realidad. Elegimos tomar la cruz. ¿Y por qué elegimos tomar la cruz? Pues en última instancia, porque hay poder en la debilidad, hay poder en rendirse, poder cuando el mundo te dice, deberías buscar la comodidad, deberías llevar una vida más fácil, deberías construir la casa de tus sueños, ahorrar muchísimo para tu pensión, deberías vivir para ti mismo, te lo mereces. Y tú respondes, no, soy parte de una misión más grande que esas cosas. Soy parte de la misión de ver a adoradores de toda nación, tribu y lengua reunidos alrededor del trono cantando, digno es el Cordero que fue inmolado. Y entonces ellos empiezan a hacer preguntas. ¿Estás viviendo para otro mundo? ¿Estás viviendo para algo más allá de ti mismo? ¿El mundo se hace preguntas sobre ti? Me parece interesante que en el capítulo anterior, primera de Pedro 3, Pedro nos dice que siempre estemos listos para dar respuesta en cuanto a la esperanza que hay en nosotros. E incluso nos dice con qué tipo de actitud debemos hacerlo. Él dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. He pensado mucho en ese versículo, siempre preparados para presentar defensa o respuesta. Lo interesante es que esto implica un prerequisito, y ese prerequisito es que te hagan una pregunta. Por ejemplo, en este momento yo no puedo decir, oh, espera, pausemos y voy a contestar tu pregunta. No puedo contestar tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque no me has hecho ninguna pregunta. Puedo hablarte, puedo adivinar tus preguntas, pero no puedo responderlas. Y este es el punto. El mundo debería estar haciéndonos preguntas. ¿Y qué tipo de preguntas? Una razón de la esperanza que hay en nosotros. Déjame preguntarte, ¿cuándo se nota la esperanza más? ¿Cuando todo va bien? ¿Cuando tu bebé acaba de nacer? Normalmente no. Yo tengo un bebé de 10 días de nacido y déjame decirte que es fácil estar emocionado y lleno de alegría. Es un momento hermoso de la vida. Pero la esperanza se muestra cuando el piso se cae bajo tus pies y aún así tienes un fundamento sobre el cual estás parado. El mundo hace preguntas cuando tú caminas por esos tiempos de sufrimiento y persecución, cuando estás cargando la cruz y sin embargo lo haces con gozo. No es una desventaja. Este es precisamente el escenario que Dios ha dispuesto para sus hijos. Y qué gran recordatorio. Es un recordatorio de que todavía no estamos en casa, un recordatorio de que estamos en la batalla, un recordatorio de que hay más historia por delante. Amigos, al escuchar este mensaje no sé qué te vas a llevar, pero déjame animarte con esto. Te animo a que despiertes a la realidad de la vida que estás viviendo. Cuando hablamos de sumisión, mi vida, amigos, Jesús no quiere ser parte de tu vida. Él lo quiere todo. Él quiere tu corazón, tu cuerpo. Él quiere tu todo. No estoy diciendo que busques el sufrimiento, no te preocupes, el sufrimiento te encontrará. Mientras llevas una vida santa, el sufrimiento te encontrará. Cuando le digas no al pecado y tu cuerpo sufra porque deseas ese pecado, porque ese pecado cumpliría tus deseos carnales, y aún así dices no. Ese sufrimiento no siempre lo ven otras personas, pero el Señor siempre lo ve, y grande es su recompensa. Creo que a veces reducimos el sufrimiento solamente a cosas impactantes, las decapitaciones, las historias de mártires que escuchábamos de niños. Pero cuando sufrimos por el nombre de Cristo, incluso en silencio, porque nos rehusamos a ceder al pecado, nos rehusamos a volvernos tibios en nuestra vida cristiana, porque buscamos a Cristo aun cuando sea incómodo y agotador,
el Señor es glorificado. Para cerrar quiero compartir un par de cosas. Primero, un gran poema de Amy Carmichael, una conocida misionera de la India. Ella escribió: sin herida, sin cicatriz. Pero el maestro dijo: así serán los que me sirven. Traspasados serán los pies que me siguen. Pero los tuyos están intactos. ¿Acaso has sido un buen seguidor quien no tiene herida ni cicatriz? Creo que es poderoso el preguntarnos: ¿estás siguiendo el Salvador que fue a la cruz? ¿Estás siguiendo al Salvador que fue varón de dolores? Si en verdad seguimos al Salvador en este mundo, amigos, no va a ser fácil. Y estamos parados en una plataforma que proclama amor en un auditorio lleno de odio. Paciencia en medio de la hostilidad, mansedumbre en medio de la violencia. El fruto del Espíritu resplandece más cuando lo opuesto sucede a nuestro alrededor. Basta con mirar a nuestro mundo y darnos cuenta de que no es difícil brillar. Por eso Jesús dijo: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Antes de terminar, quiero compartir la historia de otra misionera. Ella tenía una gran carga por el mundo musulmán y después del 11 de septiembre, con tanta hostilidad hacia los musulmanes, ella decidió que con tantas guerras en el Medio Oriente, quería ir allá a compartir el Evangelio para que las almas fueran salvas. Y así fue. Creo que fue en el 2002 cuando partió al campo misionero. No debería llamarlo campo misionero porque todo lugar es un campo misionero, pero ella fue a un campo misionero extranjero, fuera de su país de origen. Antes de ir se dio cuenta de que la muerte era una alta posibilidad debido a las guerras y a la relación entre cristianos y musulmanos allá, en esa tierra. Así que escribió una carta y se la entregó a su pastor y le dijo: quiero que guardes esta carta, no la abras, no la leas. Si recibes la noticia de que he muerto, entonces puedes abrirla y leerla. Si regreso a casa y sigo viva, puedes botarla a la basura. Así que el pastor, bueno, la guardó. Ella estuvo allá como año y medio y un día ella y 3 de sus compañeros de equipo iban hacia el norte de ese país para compartir el evangelio y hacer un proyecto, y en el camino fueron atacados y 3 de los 4 murieron, incluyendo a esta mujer cuyo nombre era Karen Watson. La noticia llegó a su iglesia en Estados Unidos y el pastor recordó la carta que había guardado, la sacó, la abrió, comenzó a leer y al inicio de la carta decía esto: mi llamado es a la obediencia. El sufrimiento es esperado. Su gloria es mi recompensa. Su gloria es mi recompensa. ¿Puedes tú realmente decir eso? Quítate todas las máscaras. No se trata de la persona a tu lado ni de tu familia. Se trata de ti. ¿Puedes decir que la gloria de Dios es tu recompensa? ¿Eso es lo que apasiona tu corazón? ¿Estás dispuesto a sufrir para que el nombre de Cristo sea conocido? ¿Estás dispuesto a renunciar a las comodidades? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus sueños? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus planes? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu vida para que el mundo sepa que Dios los ama? Amigos, esa es su misión. ¿Va a ser esa tu vida?